Vamos a ir con la próxima sección del día de hoy, que nos va a acompañar analista de Nodal, Diego Lorca, también director del Observatorio del Trabajo del Futuro, el OITRAF, el centro asociado a Nodal, que nos va a traer algunos datos y algunos análisis que están haciendo desde el observatorio sobre el tema de hoy. Así es. Así que ya está ¿Ya está conectado? Para volver a acompañarnos con su columna sectorial especialista. Con su columna. En el tema. A mí me duele la columna. Hola, Diego Lorca, bienvenido. A ver si te escuchamos, Diego. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿O sigo muteado? Fuerte y claro. Qué mal nos hace estar toda la mañana. Bueno, ¿cómo andan? Acá ando yo con mi columna, un poco a la miseria la columna, sobre todo a partir de la cintura para arriba. Pero bueno, estamos trabajando para poder aliviar esos dolores Diego, de una persona de 1,90 m, chicos. Diego, antes que entres en la columna, comentanos a la comunidad de Nodal, ¿cuándo cediste territorio? Y muchas veces he tenido que ceder territorio, chicos. Una muchas vez veces. Pero, por ejemplo, bueno, voy a contar una más actual que es, por ejemplo, yo estaba viviendo solo, ganó Milei, todo se fue a la mierda, de repente no pude pagar el alquiler. Yo vivo en una casa bastante amplia, con patio bastante grande, y dije, no me quiero ir a vivir un monoambiente. O sea, o a un departamento con gente arriba, abajo, acá, allá, etcétera. Bueno, yo estoy en una provincia que no es muy grande, entonces las casas son más abundantes que los edificios, pero lo único que me quedaba era irme a un monoambiente por el mismo precio. Entonces, bueno, tuve que irme a vivir con alguien, con una compañera de trabajo que muchos de ustedes conocen, y eso, bueno, fue un poco ceder por necesidad territorio, soberanía, y en esa disputa estamos, digamos. Tengo que de poder respetar los de nuevo, espacios, los acuerdos, los tiempos de trabajo. Es dura la convivencia, ¿no? Y la convivencia siempre es dura, sea quien sea. Yo siempre digo lo mismo, sea un familiar, sea tu vieja, una pareja, un amigo, una amiga, la persona más buena onda del mundo o la más mala onda. La convivencia siempre es compartir eso, soberanía, y bueno, obvio que eso trae sus tensiones. Excelente ejemplo. Y está bueno, porque mucha gente está con está teniendo que vivir con quien sea para sostener el pago del alquiler, porque nada, si no, no se puede vivir. Y el fenómeno de la vuelta de los jóvenes más 30, más 35, te diría, a las viviendas familiares, por lo menos acá en Buenos Aires, no es una cosa anecdótica, se está normalizando. Tal cual, tal cual. ¡Qué bajón! Bueno, en Argentina, si bien hoy estamos con Panamá, en Argentina es una tendencia, ¿no? La cantidad de alquileres que se han tenido que rescindir por esto mismo que dicen ustedes, por volverte a vivir a los de tus viejas, a la de un hermano, como me pasó a mí, juntarte con compañeros de trabajo para poder vivir en conjunto, porque la verdad que los alquileres están insostenibles en Argentina. Entonces, es toda una tendencia. Kaila, acá en la comunidad también dice que le pasó lo mismo que vos, Diego. Se tuvo que ir a compartir casa por necesidad. Y otra, Noelia, dice, le cedí mi casa a mi hijo. Todo el departamento es de él. Cedí territorio sin saberlo cuando me encontré una mañana con un cepillo de dientes que no era mío. Upa. Dice Laura. Yo cedí territorio cuando adopté mi gato, dice Paula. Cuando se quedó embarazada, Maylin también se dio territorio, sí, mi amor. Gran sesión. Todo tu abdomen. Claro, todo tu vientre. Todo tu abdomen, toda tu vida, tus horas de tu vida, tu salud, todo. Bueno, Diego, vamos a entrar ya al tema que han preparado con el equipo del OITRAF, del Observatorio del Trabajo del Futuro. Así que te escuchamos y bueno, te vamos haciendo algunas preguntas en el medio. Bueno, bien, un poco lo que preparamos para la columna de hoy tiene que ver con las sucesivas protestas que han tenido lugar en Panamá, pero para entender un poco las protestas tenemos que hablar un poco de los aspectos generales que hacen a la economía de Panamá y sobre todo a la estructura de su fuerza laboral, ¿no? Estamos hablando, bueno, ustedes caracterizaron bastante bien, recién lo escuchaba a Matías, al Cachi, con unos mapas ahí contando un poco la historia, entonces no voy a entrar en eso, pero hay que partir de que Panamá es
un país territorialmente pequeño con una población de 4,5 millones de habitantes, como para que nos podamos situarlos, aquellos compañeros y compañeras que de repente escuchan desde otros países de América Latina, saber que eso es, estamos hablando de una población, digo, cuando uno lo compara con la Argentina, disculpen la comparación tan argentinocéntrica, pero es un territorio pequeño, con 4,5 millones de habitantes y con una población económicamente activa que ronda aproximadamente los 2.100.000 personas. A partir, obviamente, de las políticas liberales de Munilo, hemos estado viendo algunas tendencias generales como el aumento de la desocupación y el aumento de la informalidad laboral, que obviamente no se le puede achacar solamente a este último gobierno, sino que hay algunas tendencias que son históricas. El aumento de la desocupación y el aumento de la informalidad laboral también es una tendencia que vemos en los distintos países de América Latina, digamos, no es que Panamá es el curioso caso del aumento de la informalidad laboral, ¿no? Gracias, mira, me han convidado un mate. Esa. Un equipazo de producción, porque acá también tenemos un equipazo de producción, perdón que haga el paréntesis, No, pero bien. Paréntesis, corresponde un saludo justicia. Ahí para... El Observatorio de Trabajo tiene que visibilizar que hay trabajo detrás de cámara también. Claro, hay trabajo, pero de un montón de trabajadores que están haciendo distintas tareas mientras yo hago la tarea, obvio, de exponer y expresar la columna. Además, disculpen, no, tampoco quiero meter puterío, como dicen en el barrio, pero nosotros tenemos el productor más fachero de los productores de stream del país. No. Y ahí vuelvo. ¿Según quién, hermano? ¿Según quién? Según los parámetros de belleza hegemónica. Mirá que acá nuestros productores y nuestros operadores pueden cortar esta columna y claro. o sea, no, obvio. El fachero, pero nosotros tenemos que apretar el botón. Serán facheros, pero no apagan la luz. Ustedes fíjense lo que hacen, mirá lo que pasó. Mira, el stream finalizó. Muy buena esta columna, la verdad, espectacular. Esta columna finalizó. Los que han armado, impresionante. Bueno, y eso es todo. No, bueno. Volvemos a estas tendencias, ¿no? Hay que resaltar que la desocupación, por ejemplo, en Panamá viene en aumento en los últimos 2 años, está atravesando un periodo de ajuste y de crisis económica, obviamente, el país centroamericano, que ha llevado a que la desocupación pase del 7% al 10% del 2023 al 2025, ¿no? Eso aumenta los desocupados en 54.000 personas. Quizás los números, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Detrás de los números hay personas, hay trabajadores, trabajadoras, familias, hijos que sostener, educaciones que pagar. Entonces, a veces cuando uno tira números, no hay que olvidarse de todo, de esas cuestiones. Y son 54.000 personas, familias, que se quedaron en los últimos 2 años sin su fuente de ingresos, que es su empleo, ¿no? Uno de los grandes hechos que se dio el año pasado fue el cierre de la mina de cobre Panamá, ¿no? Que es una filial de la empresa canadiense, que por explotar cobre a cielo abierto y por generar un montón de contaminación ambiental, finalmente un fallo de la justicia lo inhabilitó y eso, por ejemplo, dejó a 4.500 personas desempleadas. Es uno de los grandes conflictos que ha habido en Panamá y el cual también ha suscitado distintas protestas, movilizaciones a favor, en contra, etcétera. Los sectores que por ahí más perdieron de la economía panameña tiene que ver con el sector de la construcción, que el sector de la construcción es uno de los sectores más importantes de la economía panameña y del mercado laboral. Perdieron 12.000 puestos de trabajo el sector de la construcción, las actividades financieras perdieron 6.000 empleos, minería, ya dijimos, 4.500, el sector de la salud perdió 5.000 puestos de trabajo, las actividades inmobiliarias, actividades administrativas y actividades profesionales se suman a la cuenta de los sectores que han perdido empleo. Hay sectores que han ganado, obviamente, algunas fuentes de empleo, como pueden ser los servicios docentes y como puede ser el turismo y la agricultura, pero cuando uno hace la cuenta entre lo que se pierde y lo que se gana, es más lo que se pierde, dejando a 202.000 panameños en una situación de desocupación. Sí, pero entonces, pará, porque... Sí, dale.
No, digo, un panorama que habla de una situación muy poco favorable para la clase trabajadora, de una administración en términos de política económica y de empleo, que deja mucho que desear de mulino, ¿no? Porque también, digo, son estos gobiernos tan subordinados al poder norteamericano que venden en su discurso permanentemente que no, le iba a decir algo al operador, deja que yo sigo hablando mientras aparece el Diego, pero está buscando otras cosas, el operador está buscando materiales. Y tenemos noticias de últimos momentos. Sí, justo vamos a hacer un break cuando terminemos aquí de flash de último momento, pero decía, en la narrativa de los gobiernos tan subordinados a los intereses norteamericanos, aparece siempre la argumentación, la excusa de que con eso hay desarrollo, de que con eso el país puede salir adelante, se inserta en las cadenas globales de valor, etcétera, etcétera. No parecerían, los números de Panamá no están tirando ese escenario. No, tal cual, digo, y no, me meto ya en el análisis más general en un instante para también poder exponer un poco la tendencia, porque si vemos la desocupación, que es una de las variables preocupantes, porque es gente que se queda sin su fuente de ingreso, pero también hay que ver un fenómeno que también sucede en los distintos países de América Latina, ¿no? Y que también tiene un poco que ver con esta famosa brecha de productividad que tiene la región, que es un problema estructural que tiene América Latina, que como desde la División Internacional del Trabajo, a través de la historia del desarrollo del capitalismo, siempre nos han ubicado a América Latina en un lugar de proveedor de materia prima y de mano de obra barata. Y ese lugar histórico que nos ha dado el mercado mundial o el capitalismo, el desarrollo del capitalismo, es lo que justamente se cristaliza en estos datos estadísticos que se ve concretamente en la realidad precaria que atraviesan millones y millones de latinoamericanos y en este caso de panameños. Y otro de los grandes problemas también que estaba atravesando la fuerza laboral tiene que ver con el aumento en la informalidad laboral. Y traje algunos datos porque la verdad que es bastante alarmante. En Panamá se ve ayer veían el caso de Ecuador, el caso de distintos países donde la informalidad laboral es altísima. Actualmente la informalidad laboral en Panamá es del 50%, está cerca de la media mundial, ¿no? de informalidad laboral, que es más o menos un 45%, 50% de la población que trabaja, lo hace en condiciones de informalidad. Y tenemos que en el 2023 era de un 47% y actualmente es de un 50%, lo que nos lleva a 771.000 panameños que trabajan en situaciones sumamente precarias, sin cobertura social, sin empleo formal. Pero tengo un dato de una tendencia, dice, de cada 4 empleos generados en los últimos 10 años, 3 son informales y el formal es en el empleo público. Lo cual obviamente que trae una carga fiscal, digamos, importante. Si el único empleo que se genera es en el sector público, obviamente que seguimos cargando, ¿no?, todo sobre la espalda de la clase trabajadora panameña. Y algo que afecta mucho la informalidad, que lo vemos también en los distintos países, perdón que sea repetitivo con lo de distintos países de América Latina, pero si no, parece que Panamá fuera el curioso caso de Benjamin Button y en realidad es una expresión más de un fenómeno que es estructural en la región, que es, por ejemplo, la informalidad en los jóvenes. El 76% de los jóvenes ocupados lo hace en situaciones de informalidad laboral. Y ahora vamos a analizar un poco más algunos factores estructurales, decir, bueno, y este aumento del desempleo y este aumento exponencial en la informalidad laboral en Panamá, ¿a qué obedece? Y bueno, un poco como ya lo mencioné recién, tiene que ver con el cierre de la mina de cobre Panamá, que ha traído un aumento en la desocupación. Sabemos que una mina o una minera produce mucha riqueza en términos sociales, pero también sabemos que saquean a los pueblos, no dejan nada, no remiten ganancias al país de origen, y entonces todo ese trabajo y todo ese valor que se produce termina siempre siendo exportado al exterior, puesto en cuentas offshore, en paraísos fiscales, etcétera, etcétera, pero en todo caso nunca vuelve en una reinversión productiva en el país de origen, en este caso en Panamá.
Otro de los factores es la pérdida de inversión. Panamá está viviendo una situación de crisis económica, lo que no lo hace muy atractivo para las inversiones extranjeras. Entonces, la caída de las inversiones extranjeras directas también han estancado bastante la economía en un proceso, y es el tercer factor estructural, de desaceleración económica, donde no está pudiendo crecer la economía panameña. Entonces, todos esos factores estructurales lo que hacen es un clima de conflictividad social, que hoy particularmente y en este 2025 se han manifestado en contra de la ley 462 que prevé la privatización de la Caja de Seguridad Social. Entre algunas modificaciones, como adivinen qué quieren hacer con la edad jubilatoria. Obvio que extenderla. A FJP y extenderla, ¿no? No, es terrible. Claro, entonces viene la extensión de la edad jubilatoria, la licuación de las jubilaciones, y con la privatización de la Caja de Seguridad Social viene la privatización de los aportes previsionales. Nosotros eso en Argentina lo vivimos en la década del 90, también pudimos observar la reestatización de esos fondos previsionales y la creación del ANSES, que es un fondo nacional que tuvo Argentina para invertir, para dar cobertura social, para resguardar que no quede todo eso en la timba, exactamente, a compañeros y compañeras que no habían podido hacer los aportes, justamente por esa privatización del sistema previsional, lo que dejó a un montón de jubilados y jubiladas en la calle. Si no fuera por el gobierno kirchnerista, que, vuelvo a lo mismo, reestatizó esos aportes previsionales y creó el ANSES. Sin embargo, Diego, sí, es cierto, digo, todas estas dimensiones, pero también hay una dialéctica con la lucha social, ¿no? Porque digo, es cierto que el cierre de la mina puede afectar las variables económicas del país, ¿no? Pero que es un país muy asentado en servicios, más que en complejos industriales o agromineros. Y la mina también fue cerrada por la lucha popular, si mal no me equivoco. Sí. Sí, Cachi. Sí, digo, los factores estructurales un poco lo que explican es eso, ¿no? Cómo el pueblo cae en una precariedad material, que obviamente lo único que te queda es la lucha. Entonces tenés que salir a las calles, tenés que organizar los paros, las huelgas. Estas últimas huelgas generales que ha estado atravesando Panamá han estado organizadas por una mesa también intersindical compuesta por Suntrax, que es el sindicato único de trabajadores de la construcción. Repetimos que la construcción aporta el 12%, 15% de la economía panameña. Es un sector muy importante. Gracias por... vos querías preguntarle algo, perdón. Aparte que estabas desarrollando... Perdón. No, está. Termino con esto. El tiempo es tirano, pero vos termina la idea. Termino la idea porque es importante reivindicar. Es decir, bueno, están los compañeras de Panamá organizando la huelga, las protestas en la calle. Bueno, ¿quiénes son esos compañeros? Y bueno, son los compañeros organizados en los sindicatos de trabajadores, como por ejemplo el Suntrack, el Frente de Acción Magisterial del sector educativo, el Sindicato de Trabajadores de distintas ramas de la industria, que no los voy a mencionar a todos, el Movimiento Popular Panameño, el Defensor del Pueblo y organizaciones de pueblos originarios y campesinos que hoy se están oponiendo justamente a la privatización de la Caja de Seguro Social. Excelente. Ahora bueno, sí, si quieren... Nos encontrarán de un lado y del otro en Panamá, en la Argentina, resistiendo privatizaciones, reformas jubilatorias, ¿no? No, y buenísimo, Diego, que nos traigas estos datos para, digo, en América Latina, para observar tendencias, ¿no? También, y observar un proceso que tiene que ver y se está desarrollando en toda la región, más allá, ¿no? Del G2, más allá de, digo, la clase trabajadora está viviendo las consecuencias, ¿no? De una crisis estructural. Me parece que estos números y las luchas que se desarrollan, digo, porque parece que no hubiese resistencia. Gracias por traernos, ¿no? Este análisis, como siempre, desde el Observatorio de Trabajo, y te despedimos porque tenemos esto, vamos a estar un urgente en relación a Ecuador, así que gracias, Diego. Obviamente te esperamos la próxima semana, seguramente. Y los programas son los mismos, ¿no? Luchamos contra los mismos programas económicos. Tal cual.
No. Tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen programa y esperemos que no sea tan grave los urgentes, nos quedamos acá Ay, viéndolos. sí, quédate atento ahí, Quédate quédese atento. atento, el equipo de operación, el equipo del OITRAF, gran centro de estudios del trabajo del futuro.